Pone, bueno, perfecto. Ahí Listo. Ahí apareció, sí. Perfecto, bueno, ahora sí. Estamos grabando y todo lo anterior no existió. Damos inicio formalmente al segundo bloque de la segunda jornada que organiza el Grupo de Estudios Plotinianos, y en este segundo bloque comienza la doctora Gabriela Müller. Gabriela es docente de Historia de la Filosofía Antigua, de Historia de la Filosofía Antigua y de Sánscrito en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Filosofía por esa misma universidad, y se especializa, además de en la filosofía de autores de la tradición platónica, en filosofía de la India. Entonces, dejo ya la palabra. Bueno, muy bien. Tenía que decir, perdón, que se llama Problemas en torno a la naturaleza intelectual del primer principio, la ponencia que va a leer. Ahí está, gracias Malena. Hablé encima y se escuchó medio entrecortado. Bueno, voy a compartir pantalla, así pueden ir siguiendo los textos con una presentación muy sencillita, simplemente están los textos de los que me voy a ocupar. Como bien decía Malena, mi ponencia se llama Problemas en torno a la naturaleza intelectual del primer principio. Y bueno, voy a hacer primero una breve introducción que intenta explicar bueno, un poco el título, el porqué del título y cuál es el problema puntual del que me voy a ocupar en este trabajo. Bueno, comienzo. Dentro de la historia de la tradición platónica, la propuesta filosófica de Plotino suele marcar un punto de inflexión por varios motivos. Uno de ellos es el haber negado que el primer principio, comúnmente llamado uno o bien, pueda ser un nous, un intelecto. Esta propuesta aparece cristalizada en la fórmula más allá del intelecto, una adaptación del Epeke Inatesusías, presente en el libro 6 de la República de Platón. Disculpen un segundo que se me fue la pantalla. Ahí está. Bien, sí, disculpen, ahí creo que... Nosotros estamos viendo el PowerPoint. Sí, a mí se me fue la pantalla que estaba mirando, pero ahora la retomo. Gracias, Gabriel. Estas cuestiones de la virtualidad, ya retomo la lectura, pero se me fue el texto que estaba mirando. Bien, ahí está. Muy bien, con esta expresión, con esta fórmula, más allá del intelecto, Plotino se diferencia nítidamente de buena parte de los filósofos platónicos anteriores. Esto un poco ya lo mencionó Gabriel en la respuesta a una de las preguntas en la primera sección. Estos filósofos platónicos anteriores habían identificado, al primer principio, o más en general al principio divino, muchas veces llamado Dios o primer Dios, con un intelecto, algunos de ellos incluso diferenciando entre un primer intelecto y un segundo intelecto, como también dijo Gabriel en la primera parte, realizando una interpretación particular que combinaba elementos del Tineo de Platón y del primer motor inmóvil descrito por Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica. Sin embargo, a pesar de este punto de inflexión que marca Plotino, precisamente al establecer un primer principio más allá del nous, sin embargo, en varios pasajes de sus tratados, de las Eneadas, Plotino atribuye algunas características intelectuales al primer principio. Como esto ocurre principalmente, aunque no exclusivamente, pero sí quizá de modo más enfático, en tratados tempranos, no pocos intérpretes afirmaron que Plotino, en dichos tratados, estaría aún influenciado por estas perspectivas anteriores, de las que luego se habría ido alejando progresivamente. Un tratado, precisamente, en el que puede verse esta supuesta influencia de los pensadores previos, es la Eneada 5.4, de las que nos estamos ocupando en estas jornadas. Como también ya se dijo, esta Eneada es el tratado número 7 en el orden cronológico. Y entonces para muchos
estas características intelectuales que se le atribuyen al primer principio en esta Eneada, se deben precisamente a que Plotino todavía compartía ciertas posiciones de estos pensadores anteriores, y que luego esta posición fue cambiando con el paso del tiempo. Contra esta interpretación podría aducirse que la diferenciación entre el primer principio y el intelecto está presente ya en estos mismos tratados tempranos. Ahora voy a aludir a ese tema, y de hecho es algo que ya se dijo. En este mismo tratado 5.4, como vamos a ver, aparece la expresión más allá del intelecto en las primeras líneas del capítulo 2 y en las últimas líneas del capítulo 2 también. Otro argumento que se podría aducir en contra de esta interpretación es que en los tratados más tardíos también pueden encontrarse afirmaciones que parecen atribuir cierto carácter intelectual a lo uno, y que en ningún tratado Plotino identifica específicamente a lo uno con el nous, puntualmente, sino que utiliza otros términos. Y este es un punto interesante en el que me gustaría reparar ahora cuando arranquemos con la lectura de los textos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es leer y comentar las primeras líneas, las líneas 1-25 del capítulo 2 de esta Eneada 5.4, y después me voy a referir a un capítulo, al capítulo 2 del Tratado 5.6. Tratado 5.6 es el número 24 en el orden cronológico, o sea, es un tratado bastante posterior al 5.4, pero que de alguna manera va en la misma línea, y un poco lo que voy a intentar mostrar es que cosas que Plotino dice en ese Tratado 5.6 de alguna manera sirven para iluminar, aclarar, comprender mejor cosas que se dicen en 5.4. Y de esta manera, más que intentar marcar una evolución en su pensamiento, lo que voy a mostrar es cómo los textos de las Eneadas, los diferentes tratados que componen las Eneadas, se van iluminando unos a otros. Y hay cambios de perspectivas y diferencias en lo que Plotino dice en un tratado y en otro, incluso a veces en el mismo tratado, pero esas diferencias precisamente muchas veces tienen que ver con diferentes enfoques, y atender a esas diferencias lo que hace es iluminar los textos, que los textos se iluminen mutuamente. Este es un punto que me parece importante. Bueno, a ver si esto funciona. Bueno, este es el comienzo del capítulo 2 del Tratado 5.4, ya se mencionó este pasaje, en realidad ya se mencionaron todos los pasajes de los que yo me voy a ocupar, pero antes de empezar por el comienzo, querría avanzar un poquito a estas líneas. Entre las líneas 15 a 19, lo que aparecen son una serie de características intelectuales y perceptuales también, de términos adjudicados a este primer principio. Fíjense que se lo caracteriza como noetón, se dice que no está privado de cierta percepción, no es anaisteton, después se dice que es completamente capaz de discernirse a sí mismo, ante diacriticón geautú, se dice que tiene una catanoesis, una comprensión de sí mismo, y una suerte de synaistesis, de conciencia. Y finalmente, en este pasaje se dice que está en eterno reposo, y en una noesis, en una intelección, pero, y acá viene la primera parte en la que me gustaría detenerme, esta noesis que se le podría adjudicar a lo uno, o al primer principio, es diferente de la noesis que corresponde al intelecto. Entonces, este es uno de los pasajes donde esta enumeración de características intelectuales adjudicadas al primer principio dan pie a los intérpretes para que digan, bueno, acá estás usando un vocabulario que se corresponde con lo dicho por filósofos anteriores. Y en realidad conviene, pienso yo, reparar en que Plotino precisamente no dice que el primer principio sea un nous, como sí habían hecho estos filósofos anteriores, sino que por el contrario lo asocia con un inteligible. Ahora vamos a retomar la lectura desde el comienzo para intentar entender por qué acá el primer principio está caracterizado como un noetón, y luego se lo asocia con, o se dice que tiene un reposo, que está en reposo, pero también en una suerte de actividad intelectiva, en una suerte de noesis, pero inmediatamente se la diferencia de la noesis propia del nous.
Entonces, estas distinciones me parecen relevantes para ir en contra de esta interpretación que ve en este pasaje ciertos resabios del platonismo anterior. Y entonces, ahora sí, un poco para entender este pasaje hay que retomar desde el inicio del capítulo 2, que un poco explica cómo llegamos a este punto, ¿no? De caracterizar a lo uno como noetón y por otra parte teniendo un reposo que a su vez implica esta actividad a la que Plotino llama noesis. El comienzo del tratado, este capítulo 2 del tratado está dedicado a la generación del nous, a la generación del intelecto, y comienza retomando precisamente una distinción que se había hecho al final del capítulo 1, que es entre lo que genera y lo generado, ¿no? Y dice, si lo que genera fuera el mismo intelecto, fuera nous, lo generado debería ser inferior al intelecto, pero más próximo y semejante al intelecto. Sin embargo, puesto que lo que genera está más allá del intelecto, es necesario que lo generado sea intelecto. Entonces, dentro de esta dicotomía, lo que genera y lo generado, lo que genera está más allá del intelecto y el nous, el intelecto, va a estar en la categoría de lo generado. Así empieza Plotino con esta afirmación, que en realidad está encarada, como mostraba Gabriel, por una oración condicional, pero bueno, queda claro que desde las dos opciones marcadas en este texto, la que elige Plotino es la que elige como correcta, la que cree que es correcta es la segunda, que lo que genere esté más allá del intelecto y que el nous sea generado. Bien, y ahora justifica, ¿no? ¿Por qué lo que genera no es intelecto? Y hace una aclaración que para mí es muy importante y que nos sirve para entender qué es para Plotino el intelecto. Dice, cuya actividad es la intelección. O sea, lo que define al nous propiamente es la noesis, esta actividad intelectiva. Y esto creo que es importante porque creo que no es la misma concepción del nous que tenían estos platónicos anteriores. Para justificar esto debería traer otros textos, no me voy a ocupar de este punto hoy, pero es algo que creo que se puede defender. Y ahora empieza a justificar un poco cómo se da este proceso a explicar un poco cómo se da este proceso de generación. Dice, la intelección, la noesis, en efecto, al ver lo inteligible, acá aparece tonoetón, al ver lo inteligible y al estar vuelta hacia él, y por así decirlo, al perfeccionarse gracias a él, es ella misma indefinida como la visión, pero es definida por lo inteligible. Es por ello que se ha dicho que de la diada indefinida y de lo uno proceden las formas y los números, esto en efecto es el intelecto. Bien, entonces, acá, si queremos explicar la generación, este es un pequeño esquemita que hice para intentar entender qué es lo que está diciendo Plotino acá. Si lo que queremos hacer es explicar la generación del nous, tenemos que atender a la noesis. ¿Por qué? Porque la noesis es lo que hace que el nous sea nous, básicamente. Y para que haya noesis tiene que haber un noetón, tiene que haber un inteligible. Porque es este inteligible, y acá van las flechitas para el otro lado, el que va precisamente a permitir que esta noesis se determine, se defina, y por lo tanto se constituya en nous, en intelecto que intelige. Y acá la noesis está comparada, yo creo que son dos, está comparada con una visión indeterminada. Acá hay cierto vocabulario aristotélico del de ánima, que distingue opsis como visión indeterminada y horasis como la visión efectiva que ve algo. Y por otra parte aparece esta alusión a la doctrina de los principios, de la que ya hablaron o mencionaron en la primera parte, según el testimonio de Aristóteles en la metafísica y tantos otros autores posteriores, esta idea de que el intelecto asociado a las formas y los números que derivan de lo uno, que sería el principio de determinación, y de esta díada que es indeterminada, y precisamente a propósito de esta noción de indeterminación que caracteriza a la noesis, a esta actividad que define al intelecto, es que se habilita, a mi entender, esta referencia, ¿no?, a la doctrina de los principios. Es a propósito del concepto de indefinición o de indeterminación. Bien, queda un esquema un poco raro, sorprendente, porque fíjense que en esta
esta alusión a la doctrina de los principios, lo uno se correspondería con este noetón que define, determina, delimita a la díada indefinida, que sería esta noesis, y el nous sería el resultado de este proceso de determinación o delimitación de esto indeterminado. Entonces esto también podría ser ya una primera pista de que este noetón que se menciona acá es el primer principio. Bien, paso rápidamente al pasaje que sigue, y por ello no es simple, sino múltiple, al manifestar una composición, inteligible por cierto, y al ver ya múltiples cosas. Fíjense que la alusión a la idea y a los números que aparecían en la doctrina de los principios en el texto, en el pasaje anterior, permite, creo yo que permite este paso a la multiplicidad, y que es constitutiva del intelecto, en tanto su constitución interna es inteligible, que la constituye, es múltiple. Y esta alusión a la multiplicidad me parece que se puede explicar como una continuidad con esa idea de que el nous está asociado a las formas y los números que derivan de lo uniladia. Bien, y fíjense cómo sigue diciendo el texto. El mismo es, por cierto, inteligible, el nous, ¿no? Acá está caracterizando al nous. Es inteligible, pero además inteligente. Noetón, alá, kai, noón. Por eso es ya dos. Y acá de la multiplicidad entonces pasa esta duplicidad propia del nous, que encierra en sí mismo el inteligir, el estar inteligiendo, acá expresado por este participio, noón, y aquello inteligido, ¿no? Lo inteligible, el noetón. Y acá viene una frase clave, y es otro por ser un inteligible que viene después de aquel. Entonces acá es donde parece haber dos inteligibles. Uno sería este primer inteligible, este primer noetón que determina a la noesis, que es condición de posibilidad para que el nous pueda generarse, y este nous que se genera implica a su vez esta dualidad entre noetón y noón, entre inteligible e inteligente, o inteligente, como acá traducimos. Muy bien. Acá viene el pasaje que ya mencioné antes, ¿no? La pregunta que sigue a todo esto es cómo de lo inteligible procede este intelecto, y la respuesta es precisamente esta permanencia del noetón. El noetón permanece y no requiere de ninguna otra cosa, no está necesitado, no es dependiente de otra cosa. En cambio, lo que intelige, el nous, que implica el inteligir efectivamente, sí está necesitado precisamente, o es dependiente de este noetón. Sin embargo, aclara Plotino que junto con la permanencia no hay que negarle todas estas actividades que se mencionaron antes, entre ellas la actividad de la intelección, de la noesis, pero retomo lo que se dice al final de este pasaje. Esta noesis es diferente de la que corresponde a la intelección del intelecto. Muy bien, y finalmente el pasaje al que me quiero referir se cierra con este párrafo en el que un poco se retoma esta dinámica de la generación de la inteligencia. Si entonces algo se genera mientras él permanece en sí mismo, de nuevo la insistencia en la permanencia que explicó excelentemente la profesora Santa Cruz, retomando las citas de Plotino, del Timeo, perdón, de Plotino del Timeo. Si entonces algo se genera mientras él permanece en sí mismo, eso se genera a partir de él, siempre y cuando él sea precisamente lo que decimos que es. En efecto, en tanto él permanece en su propia índole, aquí está la cita del Timeo, de él se genera lo que se genera, pero se genera mientras aquel permanece. Entonces acá se hace hincapié en la permanencia, y después de este pasaje que voy a leer, se hace hincapié, diría yo, en la actividad, porque precisamente lo que va a seguir a este texto que tienen en la pantalla es la explicación de la doble energía, ¿no? De la doble actividad. Entonces se enfatiza una cosa y luego se enfatiza otra.
Y en el medio está este pasaje resaltado en negrita, que es el que me resulta más interesante para el tema que estoy abordando. Así pues, dado que aquel permanece como inteligible, noetón, lo que se genera como intelección. O sea, lo primero es la noesis. Y por ser intelección y por inteligir a aquel a partir del cual se generó, la noesis requiere un noetón, y ese noetón no puede ser otro más que aquel a partir del cual se genera, porque no hay otra cosa. A partir de todo esto, entonces, se genera como intelecto. Recién en esta tercera instancia tenemos al nous, de algún modo otro inteligible, o sea, este nous a su vez es un noetón, es un inteligible, y de algún modo otro aquel, imitación e imagen de aquel inteligible que posibilita toda esta generación. Entonces acá hay un pequeño esquemita que un poco resume lo que se dice en estas líneas y lo que se fue repitiendo en el tratado, ¿no? Tenemos el noetón, que es lo primero que se requiere para que haya noesis, ¿sí? Recién, si hay noetón podemos hablar de noesis, porque precisamente la noesis lo que va a hacer es apuntar hacia este noetón. Y cuando tenemos noesis, recién cuando hay noesis podemos tener un nous, porque el nous está caracterizado o definido por Plotino como aquello cuya actividad es la noesis. Entonces, si no hay noesis, no hay nous. Y este nous, a su vez, encierra esta duplicidad, como veíamos antes, ¿no? De ser inteligible e inteligente. De hecho, hay una coincidencia entre estos dos polos. Y por otra parte, este noetón, del que se decía que tenía que permanecer en tanto inteligible, también se lo identificaba o se asociaba a él cierto vocabulario que mostraba cierta actividad, ¿no? Cierta actividad, la noesis, la catanoesis, la sináisis. Bien, entonces, la gran pregunta es, si esta propuesta es algo que Plotino sostiene en este tratado temprano y luego abandona, cambia radicalmente, o no. Y la respuesta es que no, y uno de los textos que me parecía interesante traer a colación para mostrar cómo no había un cambio radical en Plotino era el texto de la Eneada 5.6, que voy a leer brevemente, ya sé que estoy un poco atrasada con el tiempo. Pero bueno, este capítulo 2 de la Eneada 5.6 tiene una continuidad temática, o una relación temática con este capítulo 2 del Tratado 5.4 que acabamos de leer. Si bien no se explica propiamente la generación de la inteligencia, no es este el tema del tratado, pero, sin embargo, distinciones que se hacen acá nos van a servir, creo, para iluminar esta referencia que hace Plotino en 5.4 al primer principio como noetón. ¿Sí? Como noetón, principalmente ese punto. Entonces, al comienzo dice Plotino, bueno, en el capítulo 1, que no vamos a leer, Plotino distingue aquello que intelige otra cosa, algo diferente de sí mismo, y aquello que se intelige a sí mismo. Lo que se intelige a sí mismo sería esto que intelige primariamente. Y lo que intelige a otro es lo que intelige, acá se dice de otro modo, y después se va a decir que intelige secundariamente. Esta traducción es propia y es algo provisional. Intento reflejar el texto griego de una manera fiel, digamos, y por lo tanto bastante dura en castellano, porque aparecen todo el tiempo palabras relacionadas con el verbo noein, que decido traducir por inteligir. Entonces quedan cosas un poco extrañas y repetitivas, pero bueno, me parece interesante para mostrar esta repetición precisamente del vocabulario, repetirlo también en castellano, a pesar de que quede un poco raro. Entonces, comienza diciendo el texto, si en efecto hay algo que intelige primariamente y algo que intelige de otro modo, lo que está más allá de lo que intelige primariamente no podrá además inteligir. Fíjense que se niega que haya intelección de aquello que está más allá del intelecto. Lo que está más allá del intelecto no intelige. Y ahora va a explicar por qué, Plotino va a explicar por qué.
un poco aludiendo al mecanismo propio del nous. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que haya nous? Pues para inteligir hay que llegar a ser intelecto. Y siendo intelecto, tener un inteligible. Y que lo que intelige primeramente tenga en sí mismo lo inteligible. O sea, lo que intelige primeramente, como había dicho en el capítulo anterior, precisamente no intelige otra cosa, sino que se intelige a sí mismo. O sea, tiene en sí aquello que intelige. ¿Sí? Y ahora viene una aclaración importante que nos sirve mucho para entender el Tratado 5.4. Pero no es necesario que todo inteligible, que todo noetón, sea también algo que tiene en sí lo que intelige, y que intelija, que efectivamente intelija. O sea, no todo noetón tiene que ser como este noetón que coincide con el nous. Hay una posibilidad de que haya una referencia a lo inteligible sin estar refiriéndonos a este inteligible que es propio del nivel del nous. Pues no, y termina esta frase diciendo esta parte, pues no será solo inteligible, sino algo también que intelige, y por ser dos no será primero. O sea, esta oración final sería el caso del nous, pero no podría ser el caso del primer principio. Porque si hay intelección, ya va a haber dualidad, duplicidad y diferenciación. Aunque coincidan, aquello que intelige y lo inteligido, ya eso implica una primera dualidad. Sigue diciendo el texto, además el intelecto que tiene lo inteligible, este sería propiamente el nous, ¿no? El intelecto que tiene lo inteligible, no se consolidaría, o sea, no llegaría a conformarse, si no hubiera una sustancia puramente inteligible. Esto es muy interesante porque fíjense que acá esta sustancia puramente inteligible aludiría precisamente a este principio del cual el nous, a partir del cual el nous se genera o se consolida, como dice acá, usando el verbo synistemi. Fíjense que se usa la palabra usía y la palabra noetón. A pesar de que Plotino diga que el primer principio está más allá de la usía y más allá del nous, bueno, en determinadas circunstancias les adjudica, o sea, refiere a él con estos sustantivos. Y sigue diciendo, este inteligible será inteligible respecto del intelecto, pero por sí mismo no será ni inteligente ni inteligible propiamente. Esta es la distinción fundamental que nos explica en qué sentido el primer principio es noetón. Es noetón, es inteligible respecto de un nous, respecto de un intelecto, pero no propiamente. Propiamente y por sí mismo, Kyrios, no es ni noetón ni noun, ni inteligible ni inteligente. Pues es, continúa en la misma línea el texto diciendo, pues es inteligible para otro. Este otro es el nous, que este inteligible genera. Bien, creo que lo que sigue lo puedo saltear. Estas líneas que siguen son interesantes, pero llevaría un buen rato explicar esta posibilidad que plantea Plotino de postular algo así como un nous que no intelija propiamente, como una suerte de intelección vacía, porque precisamente no tiene nada anterior que inteligir. Esto yo creo que acá se puede ver una crítica a estas concepciones que postulaban un primer nous en reposo o que efectivamente no inteligía, y esta actividad de la intelección quedaba reservada para una segunda instancia del principio divino o de nous. Pero bueno, paso a las conclusiones de este capítulo 2, así ya voy terminando. Por lo tanto, dice Plotino, esto para lo cual se da lo perfecto, esto tiene que ver con lo dicho anteriormente, será anterior al inteligir. Por lo tanto, para esto no hay necesidad de inteligir, o sea, para el primer principio, pues es autosuficiente antes de esto. Por lo tanto, no inteligirá. No intelige efectivamente, pero sí puede ser caracterizado como un noetón. No porque sea inteligible en sentido propio, sino porque es inteligible para explicar este proceso de generación del nous, que es lo que intelige primariamente. Y esto
es lo que precisamente concluye el capítulo 2 de este tratado. Por lo tanto, hay algo que no intelige, algo que intelige primariamente y algo que intelige secundariamente. Además, si lo primero inteligiera, habría algo para él. Y para él no hay nada, él es para otro, ¿no? Para el nous. Él es el inteligible para el nous respecto del nous, pero no hay nada para él. Por lo tanto, no sería primero, sino también segundo, y no uno, sino ya múltiple, y todas las cosas que intelija. Pues, aunque solo se inteligiera a sí mismo, sería múltiple. Esta es la justificación que da Plotino de por qué un nous, algo que sea nous, no puede ser primer principio, precisamente por esta dualidad constitutiva. Solo un ejemplo, en Canadá, la Asociación Perdón, se escucha una... de Pediatras Canadienses. Una voz. Sí, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, para concluir, espero haber mostrado cómo este tratado, estos pasajes de la Eneada 5.6 pueden iluminar y explicar un poco lo dicho en el tratado 5.4, cuando Plotino le atribuye al primer principio el ser inteligible. De este modo, no hay necesidad de ver en este tratado temprano, en el 5.4, un resabio de posiciones de filósofos anteriores, sino quizá una primera formulación de un tema que Plotino revisitará varias veces a lo largo de su obra. Y este tema, dicho así en términos muy generales, sería el de los múltiples matices involucrados en la relación entre el primer principio y el intelecto, que depende o se genera a partir de él. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Como saben, todas las preguntas o las discusiones las dejamos para el final de este segundo bloque. Ahora le paso la palabra a Valentina Merico. Valentina es estudiante avanzada de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Es miembro, no lo dije, pero es todo obvio, todos los que estamos acá exponiendo somos miembros del grupo de estudios plotinianos, y su trabajo se titula Autoconocimiento de la inteligencia en 5.3 y 5.4. Hola, Ahí te gracias hago, Malena. Valentina, perdón, ahí te hago anfitriona, si podés compartir. Genial. Bueno, mientras tanto, voy avanzando. Sí, creo que está, ¿eh? A ver. Mi trabajo se titula Autoconocimiento en la inteligencia en 5.3 y 5.4, como dijo Malena. Avísenme si ya pueden ver el PowerPoint. Sí, perfecto. A ver. Tendría que haber arrancado por el principio. Bueno, en esta presentación me dispongo a hablar sobre el autoconocimiento de la inteligencia al interior de los tratados 3 y 4 de la Eneada Quinta de Plotino. Comenzaré en orden cronológico, retomando la breve exposición que el autor hace en torno al autoconocimiento en 5.4, ya que corresponde al tratado número 7 del orden cronológico. La idea es hacer una lectura conjunta de ambos tratados para una comprensión mayor del autoconocimiento de la inteligencia. 5.4, como ya dijeron todos antes que yo, es un breve tratado en el que son expuestos múltiples contenidos de la filosofía plotiniana. A su vez está colmado de citas, referencias y críticas a los distintos filósofos que le precedieron, por lo que puede llegar a ser bastante engañoso si se lee algún pasaje sin tener en cuenta la integralidad de la obra. Como decía Gabriela al principio, en este tratado hay argumentos filosóficos sin mayores descripciones de lo uno de la inteligencia o del alma. Si nos guiamos por el título que Porfirio dio a este tratado, que nosotros tradujimos como
cómo procede de lo primero lo que está después de lo primero y sobre lo uno, podríamos entender que se trata el aspecto ontológico de las hipóstasis. Y sin embargo, en esta ponencia me dispongo a analizar los breves pasajes en los que Plotino da lugar al aspecto nociológico. En 5.4, y ahora voy a leer este fragmento que es parte de la traducción que estamos haciendo, Plotino asegura que, abro cita, lo inteligible, que permanece en sí mismo y que no está necesitado, como sí lo está lo que ve y lo que intelige, y llamo necesitado a lo que intelige aquel, no está privado, por así decirlo, de cierta percepción, sino que todas las cosas son de él, en él y con él. Él es completamente capaz de discernirse a sí mismo. La vida está en él y todas las cosas están en él, y la comprensión de él es él mismo. Fin de cita. En este fragmento, Plotino menciona rápidamente cómo es que el inteligible, a pesar de que todas las cosas sean en él, tenga la capacidad de distinguirse, diacriticón, a sí mismo. En este breve fragmento puede verse que 5.4 es un tratado que, si bien es breve, es muy rico en contenidos en lo que refiere a la doctrina de Plotino, y al ser tan breve y no tener ampliamente desarrollados los argumentos por los cuales el filósofo efectúa tales afirmaciones, uno tendería a centrarse en la terminología utilizada. Sin embargo, en esta misma cita podemos ver cómo utiliza distintos términos que no son sinónimos al interior de la lengua para explicar el autoconocimiento de la inteligencia sin decantarse por ninguno. En un primer momento utiliza sinaistesis, que da cuenta de una percepción de objetos externos, que no hay por fuera de la inteligencia. Y luego recurre a catanoesis, lo cual daría cuenta de un proceso intelectivo, y ninguno de estos dos términos sería completamente adecuado para describir el modo de conocerse a sí mismo que lleva a cabo el intelecto. Sin embargo, lejos de ser un error de consistencia por parte del filósofo, el uso indiscriminado de estos, y también de otros términos, puede entenderse como una estrategia para sortear la inefabilidad del asunto. Por otro lado, 5.3 es el tratado número 49 en el orden cronológico, por lo que es bastante posterior a 5.4. Es un tratado complejo sobre las hipóstasis cognitivas y sobre lo que está más allá, en el que, a diferencia de 5.4, Plotino argumenta in extenso la coincidencia entre inteligencia, intelección e inteligible, es decir, entre nous, noesis y noetón. De esta coincidencia ontológica se vale Plotino para dar lugar al autoconocimiento de la inteligencia. Estoy tomando aire. 5.3 inicia con la pregunta de si es posible que lo simple se piense a sí mismo o si es necesario que sea múltiple, y comienza la investigación admitiendo lo primero. En los primeros capítulos de este tratado, el análisis se centra en el problema del alma como sujeto autopensante, pero al llegar al capítulo 5, encara la cuestión del autoconocimiento de la inteligencia desde la pregunta: ¿esto quiere decir que con una parte de sí misma ve otra parte de sí misma? A esta pregunta Plotino responde negativamente, puesto que la inteligencia no es dos, es uno, pero es uno múltiple. Es necesario advertir, en este punto, el carácter transitivo que le es dado al conocer y al pensar al interior de la filosofía plotiniana. Por lo que necesariamente en esta acción va a haber dos partes, una que conoce o piensa y otra que es conocida o pensada. Y sin embargo, estas partes tienen que ser una unidad, puesto que si no fuesen uno, serían ontológicamente diferentes y no habría un verdadero autoconocimiento. En este sentido, Plotino afirma que la inteligencia tiene que ser múltiple para poder verse a sí misma, pero por este mismo motivo también tiene que ser uno. Los dos aspectos de la inteligencia son, entonces, intelección, noesis, y el inteligible, noetón. La intelección intelige al inteligible, pero este no es otro que la intelección misma, es decir, la distinción entre sujeto y objeto de pensamiento, recuerda posteriormente Plotino, se debe a una cuestión didáctica. Es una distinción lógica que resulta necesaria hacer para pensar el proceso en el que la inteligencia se conoce a sí misma,
pero que no existe como tal. Entonces, cuando la intelección piensa al inteligible, esto es, cuando se piensa a sí misma, piensa los modelos de las cosas sensibles que habitan en ella, y no puede pensarlos sino como idénticos a ella. A su vez, esta, como segunda hipóstasis, es el ámbito de la eternidad y del ser. Entonces, abro cita, la realidad no debe ser algo distinto, sino que debe ser eso mismo que profesa ser. Luego, la inteligencia, el inteligible y el ser deben ser una sola cosa, y esta debe ser el ser primero y la inteligencia primera, puesto que posee los seres, mejor dicho, es idéntica a los seres. Este fragmento y los que siguen del Tratado 5.3 sigo la traducción de Jesús y Gal. En este sentido, Plotino identifica la intelección con el inteligir y con el ser, pero a su vez la intelección es acto, energía, es decir, que el pensar como su propia constitución ontológica hace que cuando se piense a sí misma, se piense en acto. Dicho de otro modo, que en la intelección, ser y pensar coinciden. Abro cita, pero si la intelección y el inteligible son la misma cosa, en efecto, el inteligible es un acto, ya que ciertamente no es potencia, ni es inteligente, ni está desprovisto de vida, y su vida y su inteligencia no son tampoco algo importado, al que es otra cosa, por ejemplo piedra o un ser inanimado, síguese que el inteligible será también sustancia primera. A este respecto, la intelección se piensa a sí misma por su propio ser, que no está separado de lo pensado, es decir, que la contemplación es idéntica a lo contemplado. La unidad de este sujeto contemplante es sustancial, porque es lo mismo ser y pensar. La inteligencia, para verse y conocerse a sí misma, no debe salir de sí, sino que contempla un objeto que coincide con ella, y su visión es intuitiva. En este sentido, en el capítulo 5 de este tratado, Plotino afirma, abro cita, si pues la intelección de la inteligencia es el inteligible y el inteligible es la inteligencia, síguese que la inteligencia se pensará a sí misma, porque pensará con la intelección, que resultó ser idéntica a la inteligencia, y pensará al inteligible, que resultó ser idéntico a la inteligencia. Luego, por uno y otro concepto, la inteligencia se pensará a sí misma, en cuanto a la inteligencia misma era la intelección, y cuando la inteligencia misma era el mismísimo inteligible, que pensaba con la intelección que era ella misma. Fin de cita. A modo de conclusión, en torno al autoconocimiento de la inteligencia en los tratados 5.3 y 5.4, vemos que en el segundo no hay un desarrollo ampliamente descriptivo o explicativo de tal acto, mientras que en el primero, el formato de carácter didáctico, con preguntas y respuestas que dan cuenta del absurdo de lo que se preguntaba en primer lugar, dan lugar a una mejor comprensión de la actividad de la inteligencia cuando se conoce a sí misma, es decir, cuando es. Además, es importante señalar que, si bien en 5.3 se explican los argumentos por los cuales la inteligencia se autoconoce a través de la identificación entre intelección, inteligible, inteligencia y ser, en algunos momentos es necesario recurrir a otros tratados para entender en su totalidad la complejidad de su filosofía, ya que en los distintos tratados presenta argumentos y explicaciones desde distintas perspectivas que, por un lado, complejizan la obra y por otro, facilitan a la comprensión de la misma, que es lo mismo que decía Gabriela hace un ratito al comienzo de su exposición. Unos pasajes iluminan a otros y al final se iluminan todos mutuamente. Bueno, muchas gracias, Valentina. Claro, tiene que ser por emoji. Bueno, pasamos entonces ahora a la última de las exposiciones, que está a cargo de Ulises Drisner. Ulises es estudiante avanzado de la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es becario, tiene una beca de iniciación otorgada por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Grupo de Estudios Plotinianos y adscrito a la Cátedra de Historia de Filosofía Antigua.
tengo que decir, el título de su ponencia es Intelección ciega en la doctrina de la doble energía de 5.4. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias a los expositores y a los presentes aquí. Como bien dijo Malena, mi ponencia se trata sobre la generación de la inteligencia, o mejor dicho, la relación o el vínculo que se mantiene entre el primero y lo primero generado, pero a partir de la doctrina de la doble energía que aparece aquí en 5.4. Bueno, la filosofía de Plotino bien podría definirse como una metafísica o ontología de la emanación. Y esto supone una continuidad entre los distintos grados de la realidad, movimiento que explica la realidad como un despliegue que es estrictamente continuo y uno. La realidad es caracterizada metafóricamente por Plotino como una gran vida que se explaya, que partiendo de un principio único se despliega hasta último término sin perder en ningún momento la unidad. En ese sentido es importante tener presente el siguiente principio que se aplica a la realidad en su conjunto, según el cual cada uno de los grados de la realidad permanece siempre en su propio lugar. Esto fue una cuestión que se mencionó mucho. Mientras que su producto inmediato, es decir, aquello generado a partir de él, se ubica en un orden inferior. Esto se puede leer en 5.2, 2.4. Cada producto, sin embargo, adquiere la forma de aquello que lo precede. Por nuestra parte, creemos que la consideración que hace Plotino en 5.4 es más bien un intento teórico-filosófico para explicar esta cuestión, que para él es fundamental, de la tensión entre el carácter simultáneo de la realidad como una y a la vez múltiple. En ese sentido, tal como lo expresa el título, dado a este capítulo por Porfirio, se pretende explicar aquí fundamentalmente cómo procede de lo primero lo que está después de lo primero, y cómo todo esto se remite y se vincula a eso primero. Cabe tener en cuenta que para nuestro filósofo, todos los seres, por la unidad, son seres. En ese sentido, todas las cosas se remiten a la unidad y por ella adquieren subsistencia. Aquí en 5.4 se dice que si hay algo después de lo primero, debe provenir de aquel y remitirse a este, ya sea directamente o bien por intermediarios. Y que en ese sentido también hay un orden de segundos y terceros remitiéndose lo segundo a lo primero y lo tercero a lo segundo. Podemos acordar que existe entonces algo generado a partir de lo uno. Pero una pregunta fundamental sigue en pie. ¿Cómo proviene de lo primero? Antes de adentrarnos en la respuesta que Plotino le da a esta pregunta, es necesario tener presente otro principio que aparece una y otra vez a lo largo de las Eneadas. A saber, y cito, que cualquier cosa que alcanza la perfección genera, y no soporta permanecer en sí misma, sino que produce algo más. En ese sentido, si lo primero es perfecto, lo más perfecto de todo, y es potencia primera, y es lo más poderoso de todas las cosas, entonces, ¿cómo el bien primero podría quedarse en sí mismo, como si fuese celoso, si es potencia de todas las cosas? Viene la cita. Dada la perfección del principio, dado su inconmensurable poder, y dado que esa es potencia de todas las cosas, no puede sino desbordarse, y en dicho desborde, engendrar todo lo que existe. Toda generación depende de que la causa de su generación permanezca en su propio estatus ontológico. Y este principio también parece aplicarse sobre lo uno, el cual, a pesar de haberse desbordado por su potencia infinita, permanece en reposo absoluto, sin ser alterado en modo alguno. De este modo, la generación parece ser una cuestión de necesidad, ya que no puede no ocurrir, dada la naturaleza del principio, que éste desborde. Cabe aclarar, de todos modos, que dicho desborde, y por ende toda la generación, es algo totalmente espontáneo, y que no depende de la voluntad de lo uno, ya que éste no está sujeto a coerción de ningún tipo, ni de sí mismo, ni de otro. Plotino se pregunta entonces por aquello primero engendrado, una vez que lo uno desborda. Es decir, se pregunta por el vínculo entre lo primero ingénito y lo primero generado, es decir, el intelecto.
Para responder a esto, Plotino explica que el intelecto es el resultado de una cierta actividad que procede de lo uno, de una cierta intelección indefinida, que en primera instancia aún no era, ni siquiera ser, ni siquiera inteligencia, por ser justamente lo más próximo a lo uno y por ende indefinido. Esto indefinido, emanado de la superabundancia de lo uno, es caracterizado como una intelección indefinida, ya que aún no posee ningún inteligible, razón por la cual aún no es intelecto, ya que no ha sido hipostasiada. Ahora bien, Plotino explica aquí en 5.4, y acá retomo algunos de los pasajes que trajo a colación Gabriela. Esta intelección, en efecto, al ver lo inteligible y al estar vuelta hacia él, se perfecciona gracias a él. Ella misma y por sí misma es indefinida, pero es definida por lo inteligible. Esta intelección, al ser definida por su inteligible, se vuelve entonces intelecto. Y por ello ya no es simple, sino múltiple, puesto que es inteligible, pero además inteligente. Fin de la cita. Conviene señalar aquí, que aquí en 5.4, Plotino casi insólitamente se refiere a lo uno como un noetón, es decir, como inteligible, e indica que es gracias a este que la intelección indefinida se define como inteligencia propiamente dicha. No obstante, cuando alcanza a ver esta intelección indefinida, se ve a sí misma como imagen de aquel. Entonces es definida como visión y deviene inteligencia hipóstasis. Nuevamente, una pregunta nos indica el camino. ¿Cómo es que de lo inteligible procede este intelecto? Allí, Plotino responde señalando que mientras que aquel permanece como inteligible, lo que se genera como intelección. Y por ser intelección, y por inteligir aquel, a partir del cual se generó, pues no tiene otro, se genera como intelecto. De algún modo, como otro inteligible, y de algún modo, otro aquel. Imitación e imagen de aquel. Fin de la cita. Pero a esto, nuevamente, Plotino le agrega otra pregunta, y dice, ¿cómo es que se genera este intelecto mientras que aquel permanece? Aquí la pregunta de Plotino justamente refiere a la posibilidad, la introduce con un pos, de que haya algo que genere permaneciendo en sí mismo, menontos ekeino gignetai. ¿Cómo es que el intelecto, y con él todos los seres, se genere, siendo que lo uno permanece en sí mismo inamovible? Si bien ya hemos mencionado que dada la perfección de lo uno, este desborda, y en ese movimiento engendra todas las cosas, en realidad no sería un movimiento. Ahora quiero presentar cómo es que esto sucede. Y lo que queremos recién aquí es donde estamos yendo al punto de lo que queremos decir en esta presentación, es que lo hará a partir de la doctrina aristotélica de la doble energía. Y voy a hacer la cita, voy a citar este pasaje que es fundamental para nosotros, y dice así: en cada cosa hay una actividad propia de su ser, y otra que se deriva de él. La actividad del ser de cada cosa es cada cosa misma, y la actividad que proviene de él, que en todos los casos debe seguirse necesariamente, es diferente de ella. Así, en el caso del fuego, por ejemplo, hay un calor que complementa su ser, pero hay otro calor que se genera inmediatamente a partir de este, porque el fuego ejerce la actividad que es connatural a su ser, permaneciendo fuego. Del mismo modo, sin duda, se da también allá, y más aún prioritariamente allá. Mientras que aquel permanece en su propia índole, la actividad engendrada a partir de la perfección que está en él y de la actividad que le está unida adquirió subsistencia. Puesto que procede de una gran potencia, por cierto la mayor de todas, llega a existir, es decir, al ser, pues aquel está más allá del ser, mientras que aquel es potencia de todas las cosas, esto otro es ya todas las cosas. Y si esto es todas las cosas, aquel está más allá de todas las cosas, por lo tanto, más allá del ser. Efectivamente, la doble actividad explica cómo es posible que lo uno genere todas las cosas en este movimiento de despliegue que engendra la realidad misma sin perder en ningún momento su continuidad y unidad. Encontramos entonces, en primer lugar, una actividad interna
que es connatural al ser de la cosa, energeia tesousias. Y en segundo lugar, una actividad externa o derivada, energeia ectesousias, en cada uno de los seres. Para explicar esto de un modo más didáctico y claro, Plotino trae a colación el ejemplo del fuego, que a su vez es tomado de Aristóteles, de Metafísica 2, donde se usa este ejemplo para mostrar que no se puede conocer en verdad nada, sin conocer también su causa. En estos pasajes Plotino explica que así como el fuego tiene un calor que le es connatural, a la vez también produce un calor derivado. Del mismo modo, lo uno, por un lado, permaneciendo en sí mismo, por su suma perfección, también produce, por su sola potencia, que ciertamente es la mayor de todas, otra realidad independiente que le es inferior, en este caso, el intelecto. La doctrina de la doble actividad ya es mencionada por Plotino en 5.1.6 y también en 5.1.3. Según esta doctrina, en cada nivel de la realidad se distinguen dos actividades diferentes. Una interna, que como decíamos, coincide con la realidad propia del ser, de cada cosa, y una externa, que se deriva de esta. En el caso del fuego, la actividad interna sería el calor, que constituye el ser o la realidad del fuego, en tanto fuego. Y actividad primera también lo completa, o lo constituye, o lo colma. Entonces, a partir de esto, es alcanzada la perfección, genera un calor que también le es connatural. De ese modo, esta segunda, una vez que surge de la primera, se adquiere subsistencia, hipóstasis. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que una vez, para poder tomar hipóstasis, necesariamente tiene que tomar la forma de una realidad anterior, en este caso la que la ha engendrado. Plotino afirma entonces que del mismo modo, así como se da con el fuego, con el ejemplo del fuego, también se da allá, es decir, en el ámbito de lo uno, o incluso, según Gerson, en el ámbito de lo inteligible. Es más, Plotino sostiene que esto sucede justamente, prioritariamente, allá, es decir, eminencialmente. Porque mientras que aquel permanece en su propio carácter, de esta perfección que está en él, y de la actividad que le está unida, la actividad engendrada adquiere subsistencia. Así Plotino explica la generación sucesiva de las hipóstasis en términos de esta doble actividad, en la que el intelecto se genera a partir de la actividad de lo uno, y el alma se genera a partir de la actividad del intelecto, y así sucesivamente. Es importante señalar que la actividad interna constituye el ser de cada cosa, es decir, es lo que lo completa, lo colma, lo complementa. Y esto se logra una vez que ha sido llevado hasta la perfección. Esta actividad primera, interna, una vez alcanzada esta perfección, es seguida necesariamente de una actividad segunda, derivada o externa, que depende de la primera. Se ve entonces que la actividad externa siempre depende de esta perfección o potencia de la actividad interna. Esta segunda actividad es la emanación de la primera actividad que es propio de cada cosa, pero a un nivel y grados inferiores. Ahora bien, a la luz de este proceso de generación explicado en términos de la doble energía, quizás, nos es posible comprender mejor tanto lo dicho anteriormente aquí en 5.4 respecto de la relación causal entre lo uno y la inteligencia, cuando se afirma que la intelección es indefinida en sí misma, como lo es la mera visión, pero que es definida por lo inteligible una vez logra contemplar al inteligible. Pero también quizás nos ayuda a comprender aquellos controvertidos pasajes clave, como 5.3 y 6.7.35, que también refieren a dicha relación. En 5.3.11, Plotino explica que antes de llegar a ser inteligencia, esta inteligencia indefinida se dirigió hacia lo uno, no como una inteligencia, y cito, sino como una visión que aún no veía. Y esa visión acabó poseyendo lo que ella misma pluralizó. Deseaba algo de un modo indefinido. Tenía en sí misma cierta imagen, pero acabó recibiendo algo diferente, porque lo hizo múltiple. De una que era, se volvió múltiple.
Y la inteligencia, al conocer de ese modo a su objeto, logró verlo y se volvió así una visión que ve. Cuando ella posee su objeto, ella es inteligencia y lo posee como inteligencia. Pero antes de poseerlo, solo era una aspiración, una visión sin imprimir. Esta inteligencia entonces se dirigió hacia aquí, pero cuando logró apresarlo, se volvió inteligencia. Antes de esto no era pensamiento, porque no tenía un objeto pensado, ni era inteligencia, porque aún no había pensado. Fin de la cita. Otro pasaje muy discutido entre los especialistas, como decíamos anteriormente, es 6.735, según el cual, y cito, la inteligencia está dotada de una doble potencia, una intelectiva con la que contempla los inteligibles, y otra con la que contempla el que está más allá de ella. La primera es la contemplación propia de una inteligencia cuerda, la segunda es inteligencia enamorada, cuando se enajena, embriagada de néctar, y entonces es cuando desencogida y eufórica por la saturación, se vuelve inteligencia enamorada. Y más le vale emborracharse con semejante borrachera a guardar la compostura. Fin de la cita. Ahora bien, a propósito de la generación de la inteligencia de lo uno, dicha relación es una de las mayores dificultades que presenta la metafísica. Por dicha razón, también hay múltiples cuestiones al respecto. Hasta el día de hoy ciertamente ha sido un tema de debate entre los especialistas. Por eso no pretendemos aquí resolverlos en ningún sentido. Más bien, cabe tener en cuenta que en ninguno de los tratados de las Eneas se aborda esta compleja relación de una manera realmente exhaustiva y exclusivamente. La dificultad de esto se acrecienta si consideramos también que Plotino aborda esta relación entre lo uno y la inteligencia desde perspectivas diferentes. En ese sentido, por un lado, aborda dicha relación desde el punto de vista de la emanación o nacimiento de la inteligencia, como los pasajes que vimos de 5.4 y 5.3, y por otro lado, desde el punto de vista inverso, es decir, desde el retorno, como nuestro pasaje de 6.7. No obstante, como bien señala Santa Cruz, Plotino insiste en la distinción entre la inteligencia incoada y la inteligencia que se autoconstituye como tal. De lo uno surge entonces algo indeterminado, que se determinará volviéndose hacia lo uno para aprenderlo. Esta aprehensión no es de lo uno como uno, sino de lo uno como múltiple, porque la inteligencia no puede apresarlo, sino desde sí misma y en sí misma. La conversión hacia lo uno coincide, pues, con una autoconversión de la inteligencia, y el pensar a lo uno coincide con el autopensamiento gracias a la inteligencia que adquiere determinación y se autoconstituye. Y para ir cerrando, ya a modo de conclusión, que seguro me extendí en tiempo, quisiera simplemente repasar un poco lo que vimos aquí. Sé que fue muy rápido todo y cabría para decir muchas cosas más. Pero quisiera repasar un poco. En primer lugar, vimos en los pasajes recorridos y en especial en 5.4 cómo Plotino explica que lo uno genera todas las cosas mientras permanece en eterno reposo. Eso lo lleva a desarrollar el modo en que se da el vínculo entre lo primero ingénito y lo primero generado, es decir, el intelecto. Se demostró que el intelecto hipóstasis es el resultado de cierta actividad procedente de lo primero, pero que en primera instancia, antes de ser hipostasiado, aún no era, sino que consistía en una mera intelección ciega. Ahora bien, este anhelo de visión, entendido como visión indefinida, cuando ve, se ve a sí misma como imagen de aquel. Entonces es definida como visión y deviene inteligencia, intelecto hipóstasis. Plotino en 5.4 explica este proceso mediante la doctrina de la doble energía. Con esta doctrina pretende explicar cómo es esto posible, es decir, que de la unidad que permanece en sí misma se genere la multiplicidad. Encontramos entonces, como bien vimos, una actividad interna con natural ser de cada cosa, energía tesúcidas, y en segundo lugar, una actividad externa derivada, energía extesúcidas. Nos hemos concentrado especialmente en rastrear en este proceso la presencia de esta intelección indefinida, o esta intelección ciega, que algunos intérpretes llamaron intelecto incoado. Cabe decir, por último, que en este proceso de la doble energía, para explicar la generación de todas las cosas, el lugar de la actividad primera en el caso de lo uno no es una usía propiamente dicha, sino
que por ser potencia de la usía, necesariamente debe estar más allá de la usía. Así nuestro filósofo afirma en 5.4 que lo primero no solo es perfecto, sino lo más perfecto. En ese sentido es que la energía segunda de lo uno, es decir, si se podría decir algo semejante, sería su desborde como intelección indeterminada. Llega al ser cuando es perfeccionada por este al verlo. Recién entonces es energía primera de otra cosa, es decir, como intelecto hipóstasis. La energía segunda se transforma en energía primera cuando es dinamis, es decir, cuando produce otra cosa. Y esto ocurre solamente una vez llegada a la perfección. Y por eso justamente, y cito para terminar, aquel es potencia de todas las cosas, pero esto otro es ya todas las cosas. Y si esto es todas las cosas, aquel está más allá de todo, es decir, más allá del ser. Bueno, fin. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ulises. Bueno, terminadas las tres exposiciones del segundo bloque, podemos dar lugar a la discusión. Yo tengo una pregunta que, como vos decís, Malena, creo que es una pregunta que es útil para que dé lugar a la discusión. Bueno, me gustaron mucho los trabajos de los tres. Muchas gracias por compartir el trabajo. Y mi pregunta retoma, bueno, una distinción que también me gustó mucho que estableció Gabriela, pero creo que también retoma cosas que dijeron también Valentina y Ulises, y que tiene que ver, por una parte, con esto de que un pasaje ilumina la comprensión de otro pasaje, y que a veces también en esa iluminación un pasaje proyecta un poco de sombras sobre otro pasaje, entonces hay que hacer un esfuerzo también extra para solucionar problemas que en el primer pasaje no teníamos al ponerlo en relación con el segundo pasaje. Entonces, lo que yo planteo es que, recordando la distinción, creo que muy valiosa, que marcó Gabriela, para comprender en qué sentido se habla de noetón en 5.4 respecto de lo 1, ¿no? Que hay Gabriela trajo a colación otro pasaje donde se dice que hay un noetón pros nun y un noetón curios, ¿no? Y que lo 1 en ese sentido sería noetón pros nun y no curios. Ahora, Gaby también mencionaba que hay otra clasificación que tiene que ver con la noesis, que es una noesis entendida primariamente, que es la noesis que tiene un noetón en sí misma. Y luego hay una noesis entendida secundariamente, que sería la noesis que tiene un noetón, no sé si fuera de sí misma, no me acuerdo ahora cuál era el giro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema que nos plantean estos dos clasificaciones? Porque lo uno es noetón pros nun, pero decíamos que el intelecto tenía intelección primaria porque tiene el noetón en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que lo uno es noetón pros nun y que lo uno, o por lo menos la inteligencia es distinta de lo uno, y al mismo tiempo decir que lo uno, la inteligencia, perdón, tiene inteligencia primaria, ¿no? Como que ahí hay, creo que decir algo más para poder hacer a un lado esta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Si es que se entiende lo que planteo. Sí, no entendí mucho la segunda distinción, o sea, la distinción entre el noetón es menos clara porque está en el texto. Ahora, la distinción respecto de la noesis está, creo yo, que es condición de posibilidad de que haya nus. Es la distinción a que... la atribución de un cierto tipo de noesis. Sí. La distinción que vos parece que tengo mala conexión, pero la distinción que vos también trajiste a colación entre una intelección en un sentido primario, ¿no? Y una intelección en un sentido secundario, y que la intelección en un sentido primario es la que tiene en sí
al noetón y la intelección en un Ese es el sentido... nus. ¿Cómo? Lo que intelige secundariamente el 5-6, eso sería el nivel del alma. Claro, por eso. Entonces la pregunta No, es, bueno, perdón, ¿puedo intervenir? sí, termino y sí. Si el nus tiene el noetón en sí mismo, ¿por qué decimos que lo uno es un noetón pros nun? ¿Está en lo uno o no está en lo uno? Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que ahí hay que hacer una distinción entre tener un noetón en sí y que ser un noetón para otro. Y ahí está en qué sentido lo Yo uno entendí es... lo que Gabriela explicó, lo entendí en el siguiente sentido. Ser un noetón para el otro no significa que el otro efectivamente alcance la intelección del noetón, sino que es un noetón como inspiración de el tender hacia ese conocimiento que no se da en tanto es el ser noetón para el otro, sino que se cristaliza o se Se da como consolida. puede dar. Claro, por eso se da, una vez que es noetón efectivamente, en ese sentido primario, ya no es ese noetón que era para otro, ya es el noetón que yo lo había entendido así casi de manera inmediata, por eso no lo había visto tal vez como una dificultad, porque tal vez yo sobreimprimí con una interpretación algo que Gabriela no dijo, pero entendí como que lo había dicho, no sé. Yo creo que está bueno explicitarlo. Ulises lo aclaró bastante, me Claro. parece. Sí, creo que está bueno explicitarlo cuando se hacen estas combinaciones, porque está bueno, digamos, explicitarlo, nada más. Sí, el hecho de que no alcance a captar algo que Ulises explicó, yo estoy muy de acuerdo con la explicación que él hizo, pero si te fijas, al menos en 5.4 y en 5.6, no hay ni una palabra que dé esa idea. Yo creo que esas son ideas que se traen en otros textos, ¿no? Como que ese noetón que es lo uno en realidad no es lo que la inteligencia efectivamente intelige. Al menos yo no veo ningún elemento puntual en el texto que nos diga eso. Por eso yo no lo mencioné, pero es cierto que hay otros textos que iluminan ese punto. Salvo que yo no haya algo y yo no lo veo. O sea, yo sé que Plotino concibe las cosas de esta manera, pero porque están en otros tratados. Ahora, puntualmente en este tratado, cuando se habla de lo uno como noetón, yo no veo que en ningún lado esté dicho que finalmente cuando el nus se autoconstituye como tal, lo que intelige es sí mismo, o sea, y no ese noetón. O sea, eso es algo que yo creo que está en Plotino, pero quizás no en estos dos tratados, al menos que lo veo yo, no lo veo. Pero quizás yo no lo veo. Marita, ¿usted quería decir algo? No, yo decía, remitía a la ponencia de Ulises respecto de esta cuestión de lo uno como noetón de la inteligencia, porque creo que también lo explicó. Pero ya que me diste la palabra, planteo otro problema, que es el problema de la inconsistencia que puede haber o no entre un tratado y otro, explicarla a través de una evolución en el pensamiento de Plotino, cosa que es para mí muy complicada y muy difícil de aceptar por la simplísima razón que Plotino empezó a escribió rapidito todos los tratados después que tenía 50 años. De manera que no creo que marquen evolución del pensamiento, sino que cada tratado retoma X tema partiendo de determinada fuente que se comenta y además con determinado propósito. Y entonces cada tratado, el problema es si cada tratado es autocontenido o si uno tiene que saltar de uno a otro continuamente y si siempre ese salto nos va a dar una respuesta sistemática de la cuestión, ¿no? Ahí viene todo el asunto. Acá tenemos un autor problemático, sistemático. Bueno, la noción de sistema ya sabemos que no le daron los griegos, muy lejos de eso, ¿no? Es muy posterior.
Entonces, bueno, nada, esto era también un aspecto interesante de discusión a la hora de leer los textos. Acá está Luis, también levantó la mano. Sí, gracias. Una pregunta principalmente para Gabriela, pero pues la saco así para que se pueda comentar. ¿No habría la posibilidad de que en este tratado 5.4 haya algún eco o alguna referencia o una influencia de parte de los oráculos caldeos? Pienso, por ejemplo, sobre todo en el fragmento 1 y en el 20 bis de la edición de Desplace, en donde claramente el padre 1 se identifica con inteligible y es Nuetón. Entonces, no sé si, bueno, es un debate al final también entre los comentaristas acerca de la posible influencia de los oráculos caldeos en Plotino. ¿Qué les parece esta idea? Sí, yo pienso que es posible, o sea, Plotino, que conocía, formaba parte de no es alguien aislado o que está inaugurando algo, sino que está en continuidad con esta tradición anterior, y los oráculos caldeos forman parte de ese universo, digamos, conceptual. Ahora, yo, bueno, por empezar no conozco muy al dedillo el texto, pero sí me acuerdo de esta referencia. Y sí, por supuesto. Ahora, a mí a veces me cuesta con los textos tan fragmentarios ver si los motivos por los cuales Plotino dice que el primer principio es Noetón serían los mismos aducidos en este tipo de materiales, que por otra parte muchas veces es difícil ahí reconstruir razones, ¿no? de por qué. Pero yo creo que las razones por las cuales Plotino lo piensa así, creo que se entienden, o sea, yo las entiendo, a mí no me resulta, como me resultaba en una época, ya chocante, ¿no? Porque si a uno le explican que el primer principio o lo uno está más allá del nous, insisten con eso, y después uno va a los textos y encuentra otra cosa, choca, ¿no? Pero en realidad cuando uno frecuenta los textos de Plotino, este tipo de afirmaciones, a mí me pasó así, al menos dejan de ser chocantes porque uno realmente las entiende dentro de la propia propuesta plotiniana. Y yo lo que sí veo es cierto diálogo o cierta discusión dialéctica, si se quiere, con posiciones anteriores, ¿no? Como, no sabría bien decir en el caso de los oráculos caldeos, la verdad es que no lo sabría. Pero con Numenio, que sí conozco un poco más, ahí veo ciertas cosas que quizá Plotino está diciendo contra esas posiciones. Y que no los está retomando, las está quizá revisando y ajustando, y diciendo, bueno, esto sí, pero esto no. O sea, que lo uno sea nous, un nous que intelige, no. O sea, no puede ser nous, y postular un nous que no intelija, eso no es un nous, porque lo que caracteriza al nous para Plotino es la noesis. No sé si estas perspectivas anteriores definían al nous de la misma manera. Siempre es, o habría que pensar, bueno, ¿qué definición, qué es lo que entienden por intelecto? Quizá ahí haya un cambio, ¿no? De los anteriores a Plotino, o algunos, pero eso es lo que puedo decir al respecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que haya surgido? Puede ser las exposiciones de ahora, de las de la mañana. Bueno, lo que me faltó decir, Gaby, ¿querías decir algo? Yo tengo una pregunta para Ulises, y perdón, tardé en prender el micro. No, voy a... retomo un segundo un cuadrito, porque le quería preguntar a Ulises, que trabajó con la doble energía. Esperen que tengo la computadora terrible. No me funciona nada, pero... bueno, ahí creo que están viendo, ¿no? Este cuadrito que armé, que es un poco simplón, pero yo creo que si lo pensamos en términos de la doctrina de la doble energía, si pensás que esta caracterización de lo uno en términos de noesis, catanoesis, sináistesis, podría hacer alusión a la energía primera, con todas las salvedades, ¿no? Que es la energía de la usía, y en realidad lo uno está más allá de la usía, y por lo tanto ninguno de estos términos le convienen propiamente, pero si se podrían ahí amalgamar, y esta noesis indeterminada sería esta energía segunda, que conformaría este nous, que a su vez
tendría una energía de bucía y otra generada, y ahí tenemos la generación del alma a partir del nus. Si ves que este esquema se podría ajustar haciendo todas las salvedades que hay que hacer para el caso de lo 1 y la doble energía aplicada a lo 1, que me parece a mí siempre lo más difícil de hacer, porque en el caso del fuego es bastante fácil de ver esto, pero aplicarlo a lo 1 ahí es donde empiezan los problemas. Sí, en realidad la salvedad, o sea, la única forma de poder salvar este problema de aplicarle la doctrina de la doble energía para explicar la generación de la inteligencia a partir de lo 1, es que, digamos, se tendría que partir de una segunda energía, no de una primera energía. Porque según esta doctrina, según la vemos en 5.4, la primera energía colma, constituye o completa, de acuerdo a cómo lo traduzcamos, el ser de esa cosa. Lo perfecciona. En ese caso, a lo 1 no le correspondería de ninguna forma justamente adjudicarle la primera energía, porque no es usía. Ahora, de esto se deriva de la perfección, que eso sí se aplica a lo 1, se deriva la segunda energía. Y en este caso, por ser la segunda energía, obviamente, que poniendo muchas comillas, de lo 1, todo comenzaría con esta cosa indefinida, digamos que también es erróneo decirle cosa, pero no sé cómo referirme a eso. Pero esto indefinido... Sí, Plotino lo llama noesis en este tratado. Claro, sí. Claro, pero yo dije cosa, porque no es cosa. Claro, la noesis indefinida, o la intelección ciega, como yo puse como nombre o título de la ponencia, al remitirse, se perfecciona justamente por el noetón, y ahí deviene inteligencia. Entonces, primera energía y segunda energía coinciden, en un momento coinciden. La segunda energía de lo 1, que sería esta intelección indefinida, coincide con la energía primera del nus. Entonces, en esta escala estoy haciendo dibujitos acá como para tratar de explicar algo que es muy difícil, que tiene que ver como una cuestión como cadenas, que un eslabón y otro eslabón son lo mismo, o coinciden necesariamente. No sé si estoy pudiendo explicar. Ahí Marita levantó la mano virtualmente. Y físicamente también. Bueno, gracias. Pregunto en general, pero en especial a Valentina, Ulises y Gabriela, que son los últimos 3 que hablaron sobre la cuestión. Y esto a propósito de la doble energía y de lo 1, etc. Si tomamos el ejemplo del fuego, la analogía del fuego, se podría hacer la siguiente equiparación. La actividad que completa el ser de cada cosa, el calor en el fuego, porque el fuego es fuego, el calor es una propiedad que lo completa como fuego. Podría equipararse a la actividad cognitiva interna de lo 1, que lo completa como tal. Ahora viene el calor que emana del fuego. Eso sería la noesis. Y después, el nous ya sería la cosa calentada, el calor en la cosa. Se podría trazar, poder entender ese ejemplo, y ya que estoy, le pregunto, a propósito de esta autoconciencia de lo 1, Valentina, ¿por qué cortaste el texto que citaste, donde decía que es él mismo, y después sigue y viene la parte más complicada? Bueno, no sé qué les parece esta posibilidad de entender esa analogía, o no, descabellada, no sé.
respecto de la doble energía, era un poco lo que yo le preguntaba también a Ulises si él veía posible, retomando mi cuadrito, y yo creo que sí. Yo era una de las que, porque les cuento para el resto que nos discutimos bastante este tema de si la doble energía que aparece como sobre el final del capítulo 2, en realidad puede ser aplicada a lo dicho al principio del capítulo 2. Y yo estaba bastante en contra, siempre dije que eran perspectivas diferentes, pero la verdad es que ahora, a partir de estos trabajos y de escucharnos, es como que veo que se podría, incluso ayudaría a explicar por qué Plotino en esas líneas terribles del capítulo 2, la 15 a 19, empieza a usar esos términos, ¿no? Catanoesis, synaisis, y bueno, quizá porque después va a hablar de una energía primera, y entonces ya ahí un poco viene preparando el terreno para decir, bueno, lo uno es vida y es una comprensión de sí, o sea, la actividad es algo que lo constituye. Así que yo hoy al menos respondería que sí, Marita, que es posible, pero quizá la semana que viene ya encontrar algún motivo por el se le va a pasar rápida, la armonía dura poco. Yo una cosa quería aclarar cuando pensé que ya íbamos a ir cerrando, pero aprovecho y lo aclaro ahora, porque tal vez esto, como viene a la mano, parece que nos embalamos y estemos un rato, que esta jornada, y también la del año pasado, vienen a mostrar los resultados parciales, no de una investigación individual, cada uno adentro de su libro, sino los resultados de discusiones. Por eso para cada uno de nosotros 6 que expusimos hoy, son muy reconocibles los textos o las exposiciones de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Era esa aclaración. Por eso ahora por ahí hay como determinados núcleos de discusión que datan de ya un par de años de estar frecuentando el texto con motivo de la traducción. Esa es una aclaración, una parentética. Pero respecto de lo que estaba planteando Gabriela, a propósito de lo que dijo Marita, a mí me parece que en el caso de la energía de lo uno, no habría que pensarlo en paralelo con la definición que traía Gabriela de Nuss, que era la noesis. Justamente lo que lo define, muy entre comillas, a lo uno no es la actividad de la noesis. Pero todo el tratado creo que tiende a sostener que hay una actividad de lo uno, siempre todo entre comillas, pero que eminentemente es la actividad de producir. Y eso es una actividad. Lo que pasa es que lo paradójico, lo que fuere, es que es una actividad de algo que permanece, que es simple y demás, pero va intentando con todo este vocabulario de la conciencia y después con esto de la doble energía, tratar de traspasar esa dificultad y mostrarnos que, bueno, especialmente con la de Dynamic Phantom o Potencia Primera, tratar de traspasar esas dificultades y sí mostrar que efectivamente el principio es un principio que genera. No sé, Valentina. Sí, ahí estaba buscando por qué corté la cita, y la cita en realidad la que había seleccionado para el PowerPoint y para la ponencia, arrancaba desde donde la corté. Y bueno, Ulises sabe que a último momento entré en crisis de tanto pensar lo mismo. En un momento dejé de pensar todo lo que pensaba y dije como, empecé a tener una concepción kantiana del pensamiento de Plotino y dije, bueno, igualmente no lo voy a comprender nunca porque no está en mis capacidades. Pero sí, fue una cuestión de último momento, no hay un porqué criterioso. No, a mí me parece bien que la hayas cortado ahí, pero yo la voy a seguir discutiendo, porque las traducciones que presentamos, Gabriela y yo, por lo menos, no coinciden. y discutimos, para los que no están dentro de nuestro pequeño grupo de gente enloquecida, estuvimos discutiendo, pero hasta el cansancio. Y yo creo que no nos pusimos de acuerdo todavía.
Ni sé si nos vamos a poner de acuerdo. Pero bueno, toda discusión enriquece y además hace que uno pueda desprenderse de sus obsesiones en determinado momento, o por lo menos tenga que darse por vencido cuando ya le exponen tantos argumentos en contra de lo que sostiene que no hay más remedio que rendirse ante la evidencia. Pero creo que eso es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer, y para eso está la filosofía. Y por más que muchos nos tachen de gente que solo se ocupa de repetir lo que dijeron aquellos que vivieron hace tanto y que no sirve para nada, es una tarea filosófica, creo, sumamente interesante, la que podemos hacer quienes nos dedicamos a estos queridos antiguos. No sé, supongo que todos ustedes coinciden en eso, si no, no estarían acá, pienso. Bueno, sí. La idea de esta jornada, lo mismo que la anterior, surgió justamente porque hay casos en donde no hay caso. Y ya sí, ya es cuando se acerca la hora de que termine nuestras reuniones, bueno, ponerlo así. Pero bueno, todo va a estar, como saben también, la idea de las reuniones que tenemos periódicas de traducción se va a terminar cristalizando en un volumen. Y va a ser un volumen crítico. La idea es que va a tener una introducción, la traducción y demás, pero después va a haber unas notas críticas en donde la idea es que plasmemos no solamente eruditos, es decir, con bibliografía o explicaciones y comentarios de los pasajes o de los núcleos doctrinales, sino también de lo que surgió como estímulo filosófico a partir del diálogo o de la investigación conjunta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Miguel Ángel, muchas gracias. Oscar. Hola, sí, bueno, les vuelvo a agradecer, realmente es un campo que para mí es realmente demasiado específico lo que están trabajando, pero no obstante tenía algunas llegadas por lecturas particulares y por mi cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, el tema es que da para seguir pensando, toda esta cuestión del uno múltiple, la cuestión paradojal, el estirar al máximo la razón a la sinrazón y la sinrazón a la razón, y esa cuestión heraclitiana ahí casi en el fondo, que no lo puede copar completamente un logos, y hay algo más, y bueno, lo inefable, digamos. O sea, nada. Para seguir pensando me dan un montón de material ahí ustedes en estas ponencias. Así que les agradezco. Bueno, aprovecho entonces, me subo al tren de la gratitud que inauguró Oscar. Les quiero agradecer a todos y todas los que se conectaron, especialmente a mis compañeros por sus exposiciones. Perdón, la gratitud está inaugurada por el ser, si lo hubiera. Bueno, por el si ser o por hubiera, más allá del ser. Y si especialmente hubiera, quiero agradecerle a la profesora Santa Cruz, como siempre, su generosidad, bueno, todo. Así que bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, yo les quiero agradecer a ustedes que todavía me sigan admitiendo. Yo les he dicho hace muchísimo que estoy cumpliendo con mi ambición de ser investigador estudiante. Por una vez. Nos beneficiamos de todo eso, de ese entusiasmo. Bueno, podemos entonces dejar acá. ¿Querés, Gabriel, dejar de grabar? Yo quería decir algo, simplemente agradecerte a vos, Malena, no solamente el que coordinaste estas jornadas, que te pusiste al hombro buena parte de la organización, difusión, etcétera, y también por el impulso del grupo de estudios plotinianos, que bueno, si bien está Marita ahí que nos ilumina y nos posibilita hacer esto y nos sigue dando bolilla y nos sigue enseñando, como siempre, bueno, también tiene mucho de tu impulso para que esto se concrete, se haga y se desarrolle. Así que eso, no quería dejar de mencionarte como propulsora de
este grupo y de esta actividad que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, nos vemos entonces seguramente en la tercera, nos leeremos y seguiremos en contacto. Dejate de grabar.